La historia del teniente Onoda es la historia de una docena de soldados japoneses que servían en el ejército imperial japonés y que se negaron a rendirse en agosto del 45 cuando se dio por concluida la Segunda Guerra Mundial. Aislados, escépticos ante los acontecimientos, perdidos en selvas e en islas del Pacífico, estos soldados testarudos, cabezotas, pero peligrosos también por sus circunstancias, fueron rescatados a lo largo de la década de los 50, 60 y 70. El último de ellos, que no fue precisamente Onoda, aunque sí posiblemente Onoda fue el más icónico, fue rescatado a finales de 1974 y se llamaba Teruo Nakamura, japonés de origen taiwanés, que fue recibido además con muchísima frialdad a su llegada a Japón, porque este soldado raso no hablaba ni siquiera japonés, absolutamente nada, y digamos que era un soldado colonial que fue reclutado para luchar por Japón durante el conflicto, y por eso no recibió el trato que sí recibió Onoda a su regreso, que fue una celebridad. Se escribieron libros, se hicieron un par de películas que yo recuerde, la última una producción francesa de hace unos pocos años, 3-4 años, se llama, quiero recordar, Onoda 10.000 noches en la jungla. Yo no la he visto, vi el tráiler en su día, pero no sé ni siquiera si está en castellano, si está en español. Y ahora tenemos la suerte de disfrutar de un cómic, que tenéis aquí, que es un cómic fabuloso, fantástico, de tapa dura, un cómic que a mí me ha encantado, es que ha sido una maravilla, y de hecho me lo he leído 2 veces seguidas, que viene de la mano de Nacho Golfe al guión, al cual pues conocemos del cómic Von Braun, La cara oculta de la luna, que la tenemos comentada, pues me parece que tanto por el blog como por el canal, fantástico. Y a los lápices tenemos a Daniel Tomás, al que conocemos también por sus fantásticos cómics El fin del mundo y Tucson, Dragones del desierto. Vamos a hablar muy brevemente, eso sí, de Onoda, último soldado imperial. Una de las cosas que hay que destacar de este cómic Onoda, último soldado imperial, es su magnífica, fantástica documentación, que incluye un contexto histórico final fabuloso, como a mí me gusta. A mí me encantan estos cómics que además te aportan información en sus páginas finales y que casan muy bien con el dibujo de Daniel Tomás para narrarnos estos hechos reales que se centran en la vida del teniente japonés Hiro Onoda, al cual vamos a conocer desde su formación hasta su regreso a casa. 30 años de su vida, 3 décadas. 30 años llenos de emoción, soledad, incomprensión, peligros en la isla de Lubang, en Filipinas, en la que estaría destinado hasta, desde 1944, mientras sobrevivía primero a la desaparición de su pequeño grupo, sufriendo ataques en principio de los estadounidenses cuando van barriendo la zona, y posteriormente a aquella lucha interior por la que se negaba a aceptar el final de la guerra, teniendo que ir un superior suyo, retirado y librero de profesión, el mayor Taniguchi, a convencerlo de que depusiera su viejo fusil reglamentario, que además funcionaba perfectamente. Onoda no era un hombre extraordinario en ese sentido, quiero decir, vivió 91 años, pero me refiero a que fue criado y educado para obedecer ciegamente órdenes, como el resto del ejército imperial japonés. A eso me refiero cuando digo que fue un hombre extraordinario en ese sentido. En este caso, yo os digo, militares donde la rendición pues no tenía cabida y la lealtad por encima de todo guiaba su día a día y su razón de ser. El cómic, aparte de mostrarnos el episodio histórico en el que veremos al pequeño grupo de japoneses que comandaba Onoda enfrentarse a campesinos, matar y morir, huir de emboscadas, hasta 111 según Onoda logró esquivar, tenemos esa conexión emocional con un personaje que se sabía que andaba por allí,
pero que no fue realmente tomado en cuenta hasta que un joven de amplia sonrisa, Norio Suzuki, y con 3 objetivos en la vida: hablar con Onoda, localizar un panda gigante y encontrar un Yeti. Hizo las 2 primeras, pero murió en la tercera misión. Lo encontró e hizo todo lo posible para que volviera a un Japón que había cambiado muchísimo respecto al que él había dejado atrás. Cuando se rindió, Onoda tenía 52 años y vestía su uniforme militar de oficial del ejército imperial y conservaba 500 cartuchos, su fusil Arisaka tipo 99, que ya os digo que funcionaba perfectamente, su espada de oficial, que además se la va a dar al presidente filipino de aquel entonces, Ferdinand Marcos, varias granadas de mano y una daga ritual que le había regalado su madre en 1944. Pues le dijo: toma, hijo, por si te tienes que quitar de en medio en caso necesario, pues tú usa la daga que te regala mami. Algo que explica también en el cómic que realmente tenía prohibido por una educación militar especial recibida durante su entrenamiento. Así que el tema del harakiri, digamos que lo tenía prohibido. A pesar de que había matado pues cerca de una treintena de personas, de habitantes de esta isla filipina de Lubang, fundamentalmente gente local y campesinos de allí de la zona, y había participado en varios tiroteos también con la policía y con los propios campesinos, que los emboscaron en algunas ocasiones, pues se tuvieron en cuenta las circunstancias, ¿vale?, de que Onoda, bueno, pues estaba creyendo que estaba en guerra y recibió un indulto del presidente filipino, como digo, Ferdinand Marcos, lo que me cuesta decir Ferdinand, al cual pues le dio su espada oficial, cuando se rindió. El Japón al que regresó Onoda era muy diferente, un Japón donde el emperador ya no estaba divinizado, donde las bombas atómicas habían creado una sociedad antibelicista y donde las ciudades japonesas se poblaban de industrias y rascacielos. Estaban completamente, digamos, había cambiado completamente, era el paisaje completamente distinto al que había conocido Onoda, de aquellas casas, digamos, de madera, prácticamente de papel, que él había dejado atrás, siendo una de las economías además pues más potentes del mundo. Onoda no lo resistió y volvió a la selva brasileña en esta ocasión para, digamos, seguir en contacto con la naturaleza. A mí me ha dado por pensar en la cantidad de soldados japoneses que seguramente fallecieron en alguna isla o selva perdido durante años y que no se llegaron a localizar. Y es que el cómic, en su contexto histórico final, habla de algunos casos de aquellos soldados que se encontraron y regresaron a casa después de haber terminado el conflicto. Aparte de Onoda, pues algunos de los más conocidos tenéis el de Yokoi, encontrado en 1972 en la isla de Guam, Soichi Yokoi, donde había permanecido escondido durante 28 años. Y a diferencia de Onoda, Yokoi estaba solo desde el 64 y vivía en una cueva. Teruo Nakamura, el que antes os decía yo, que era de origen taiwanés, soldado raso del ejército imperial que no hablaba, vamos, ni chino, ni japonés, ni nada, y que fue hallado, bueno, no hablaba chino mandarín, fue hallado en Indonesia en diciembre del 74, poco después, no sé si 6 o 7 meses después de Onoda. Nakamura pues vivía aislado en una choza y sobrevivía cultivando sus propios alimentos, era agricultor. Y a diferencia de Onoda y Yokoi, no fue celebrado en Japón ni recibido, digamos, con honores. Kinishi Kozuka era otro, sí, este era otro. Kinishi Kozuka, era Kozuka, sí, era Kozuka, compañero de Onoda en Lubang, que sale aquí también en el cómic, que permaneció junto a él hasta el 72, cuando fue abatido en una emboscada durante una de estas incursiones. Y seguramente también hubo muchos casos en otros conflictos, aunque no tan alargados en el tiempo como los de estos soldados japoneses. A mí se me viene siempre a la cabeza un grupo de españoles que resistieron en una localidad filipina llamada Valer hasta un año después de haber concluido el conflicto, la guerra de Filipinas, de Cuba a Filipinas, en 1898, por poneros un ejemplo que también podéis encontrar en cómic. En definitiva, un cómic fantástico, un cómic fabuloso, un cómic magnífico, este Onoda, que os traigo hoy, Onoda, Último Soldado Imperial. Cómic súper chulo. Aparte, además, es muy curioso, a mí me gusta mucho de la narrativa, que aparte de narrar la historia de Onoda,
te narra de manera paralela, digamos, cómo Japón o el mundo va evolucionando hacia la modernidad, mientras ellos están, digamos, atrasados en el tiempo. Hay que felicitar, desde luego, a Nacho Golfe, a Daniel Tomás y a Yermo Ediciones por este grandísimo cómic, que es de lo más recomendable, entretenido y didáctico a rabiar, como a mí me gustan. Cómic con los que uno aprende. Su precio, porque siempre me lo estáis preguntando, pues su precio es de 20 euros, lo cual pues no es dinero, no es precio para lo que vais a disfrutar. Echadle un vistazo, de verdad, comprarlo si podéis y lo leéis y lo atesoráis como hago yo, que 2 veces seguidas me lo he leído, 2 veces, me ha encantado el cómic. Si lo leéis, me decís, oye, pues sí, coincido contigo, me ha gustado esta parte, sí, esta no, pues yo conocí esta historia, pues no, ya me lo diréis. Y ¿qué más? Me voy. Pero antes de irme, agradeceros de corazón, como siempre, que estéis ahí. Se nota mucho en el día a día. Nos vemos en la próxima reseña del blog, del canal. ¿Cómo quieres que cuente estrellas? Decirme adiós, porque yo me voy. Nos vemos.